Hoy les saludamos platicándole que en 1536 se constituyó el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, considerado como el primer centro de educación superior en América. Escuchemos la entrevista al maestro Eduardo Felipe Aguilera acerca de una estrategia muy interesante de los roedores desérticos. Iniciamos. Y en la entrevista del día de hoy, déjeme decirle que tenemos un invitado muy especial como parte del serial de invitados que hemos tenido para estar a tono con la semana del posgrado. Antes, con nuestra curiosidad en cámara, fuimos a preguntarle a la sociedad, allá afuera en la calle. Y la pregunta fue, ¿sabía usted que los roedores, si los roedores viven siempre en el mismo lugar? Y vea usted lo que nos respondió la población. Pues yo creo que los roedores se quedan en su hábitat donde están y no cambian mucho de lugar. Yo pienso que sí, porque dependiendo la especie que sea, por ejemplo, si a ella le gusta vivir en el frío, tiene que estar siempre viviendo en el frío. O por ejemplo, si le gusta el calor, todo el tiempo tiene que estar en el calor porque no están acostumbradas a cambiar de hábitat. Viven en diferentes lugares, ¿no? Yo creo que vivan en el mismo. Bueno, yo creo que sí tienen diferente hábitat, ¿no? Normalmente tienen un lugar en donde habitan, pero en sí lo que buscan los roedores pues es la comida, el sustento. Entonces, si nos referimos a los roedores de campo, creo que normalmente habitan en los lugares más cercanos, pero en sí no, simplemente habitan por temporadas. No, la verdad no tengo ni idea si los roedores viven en el mismo lugar siempre. Dependiendo, hay muchos tipos de roedores, ¿no? O sea, aquí en la ciudad tenemos, se puede tomar como plaga, pero también tenemos roedores de campo que viven en el monte. O sea, son muy buenos para adaptarse a los medios ambientes, dependiendo del tipo de roedor que sea. Tengo entendido que tienen sus madrigueras y ahí es donde frecuentan y donde tienen todo, duermen, salen a cazar y todo eso. Y en la entrevista de hoy aquí en el estudio, justamente venimos de preguntarle a la sociedad algo sobre los roedores. Yo les quiero presentar al maestro Eduardo Felipe Aguilera Miller, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre filopatría. Fíjese usted, esto complejo. Yo voy a empezar preguntándole, ¿qué es, maestro, la filopatría? La filopatría es una característica conductual presente en una gran variedad de vertebrados. En una gran variedad de vertebrados me refiero a mamíferos, aves, algunos reptiles y peces. Y bueno, el estudio de la filopatría se ha hecho desde diferentes ángulos, dependiendo ya sea del autor o del grupo de organismos estudiado. Posiblemente el más abordado haya sido el que se ha hecho a partir de la dispersión, la cual se considera que es la antípoda de la filopatría. En la gran mayoría de mamíferos, los individuos juveniles parten del hogar antes de haber alcanzado la madurez y después recorren grandes distancias antes de establecerse como organismos reproductores. Pero entonces, en sí, ¿qué es la filopatría? Bueno, de acuerdo a la idea de Vassar y Jones de 1983, nosotros entendemos como filopatría a la permanencia de un individuo en el lugar donde nació, aún después de haber alcanzado la etapa de su madurez y de su independencia de los padres. Y bueno, esta es una característica común entre las hembras de los mamíferos. ¿Por qué esto constituye, o sea, esto de la filopatría constituye una estrategia para los roedores en particular? Bueno, en particular para los roedores desérticos, que es el grupo al que yo me enfoco. Bueno, sabemos que las condiciones ambientales en los ambientes áridos son de un gran reto para los habitantes que viven aquí. La manera en que están distribuidos los recursos de manera irregular, la poca precipitación o, por ejemplo, las altas temperaturas que se pueden dar en estos ambientes son promotores de filopatría. Es así entonces que nosotros podemos entender
que a medida que un individuo permanece filopátrico en este tipo de ambientes, de algún modo puede garantizar su acceso a ciertos recursos, como lo pueden ser sitios de refugio o sitios de alimentación. Y bueno, en el caso de las hembras, este tipo de recursos son esenciales para la crianza, precisamente de su progenie. Sí, para su problema. Sí, claro que sí. Yo le preguntaría también, ¿cuál sexo débil, verdad? Porque resulta ser que las hembras son las que definen, nos quedamos a vivir aquí, nos quedamos a vivir aquí. Sí, precisamente es algo muy interesante. Fíjese que dentro de este grupo de roedores, las interacciones de agresividad y de dominancia entre las hembras es un patrón muy generalizado. Se han hecho estudios donde se ha podido observar que este conjunto de interacciones conocidas como interacciones agonísticas, pues van a dar las bases para que una hembra pueda llegar a tener una jerarquía dentro de un grupo más extenso de hembras. Que llegue a ser la dominante de ese grupo. Que llegue a ser la dominante y de cierto modo monopolice algún recurso, como lo pueden ser los sitios de crianza. Ah, caray. Así es. Qué fascinante. Pueden ser sitios de crianza, pueden ser sitios de forrajeo para conseguir su alimento. Y entonces, de esta manera, pues garantizar una estadía, incluso hasta para su progenie. Qué maravilla, es decir, ahí la dueña del pueblo, la cacique, es una ratona dominante que va a cuidar a sus ratoncillos, ¿no? A lo mejor hasta este plano de guardería, ¿no? Saber que en esta especie de guardería natural va a poderlos proteger y entonces tiene que desarrollar características mucho más agresivas que las que podemos observar en otros individuos, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué sería importante una investigación de esa naturaleza, maestro? Bueno, es difícil contestar esta pregunta porque, bueno, tal vez incluso a veces para uno es difícil poderle dar una importancia en el aspecto social o en el aspecto de biodiversidad. En este caso, yo pienso que a medida que vamos incrementando o vamos profundizando en el conocimiento acerca de patrones evolutivos, como lo tiene que ser de la filopatría, nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento acerca de toda esta gama de patrones que se han dado durante miles de años, incluso millones de años, y que con las actividades antropogénicas que pues en todos lados se dan. La actividad del hombre, La actividad del hombre, claro que sí. Pues se ven en riesgo, ¿no?, las poblaciones naturales y bueno, por consiguiente la biodiversidad. Sí, por ejemplo, en este caso roedores tan sensibles o tan frágiles, tan territoriales, por llamarlo de alguna manera, que por naturaleza están en un lugar y no se mueven porque saben que ahí van a tener las condiciones naturales para crecer y procrear. En el caso, por ejemplo, de cómo invadimos estos territorios naturales cuando construimos los fraccionamientos, ¿qué pasa con estos roedores tan sensibles a la movilidad? O sea, muchos gatos montés, algunos otros pueden migrar un poco más allá y tienen como más margen, pero ¿qué pasa con estos animalitos, no? Sí, bueno, pues no solo es el desarrollo como tal de nosotros, ¿no?, que llegamos a invadir sus espacios. Junto con nosotros vienen plagas, pueden ser de otros roedores. Incluso gatos, ¿no? O gatos, perros, lo que sea. Entonces, pues de esta manera van perdiendo sus espacios de desarrollo natural. Y entonces, pues en muchos casos, tal vez la población se pueda expandir hacia otro lado, pero tristemente lo que está sucediendo es que se van perdiendo poblaciones. Porque no han desarrollado esta capacidad de moverse. ¿Por su misma naturaleza? ¿Podría ser una explicación? Podría ser una explicación, sí, pero es que la capacidad de moverse, bueno, son organismos pequeños, su capacidad de movilidad es muy corta, relativamente limitada.
Está usted viendo Tiempo de Ciencia. El maestro Eduardo Felipe Aguilera nos platica acerca de la filopatría, una estrategia empleada por los roedores. Quédese con nosotros para que descubramos juntos más de este tema. Además, le presentamos a la doctora Alejandra Nieto en la biodata, aspectos nutritivos acerca de los plátanos, cifras impresionantes del hambre en el mundo y no se puede perder al Ser Diminuto de hoy. Continuamos. Así es por eso. ¿Han notado en el estudio que están haciendo ahora mismo, básicamente están buscando el comportamiento, ¿no? Se están anotando el comportamiento? ¿Se harían algunos estudios posteriores o anteriores al suyo, a lo mejor ya los hay, sobre el descenso de estas poblaciones en relación a estas actividades humanas? Sí, definitivamente sí existen estudios de esta naturaleza y bueno, de hecho se han hecho aquí en el CIBNOR, en los diferentes grupos de trabajo que se enfocan a mamíferos. Y pues sí, definitivamente es alarmante lo que está sucediendo en estados como el nuestro de Baja California Sur, con estos desarrollos que se hacen cerca de las playas, incluso para poder soportar la población creciente de la ciudad, ¿no? Como es La Paz, pues sí se está viendo afectada toda esta biodiversidad que tenemos en el estado. Y que, bueno, aprovechando particularmente las características tanto físicas como geológicas de la península han dado paso a poblaciones endémicas, incluso únicas, microendémicas dentro de la península y que se están perdiendo por todas estas actividades. Ya, nuestro aislamiento, que en términos sociales para muchos durante muchos años fue algo dramático, para la biodiversidad era el mejor regalo que tenía el hombre, ¿no? Esto, no tener a ningún vecino y no salir y entrar tan fácilmente del territorio. Maestro, en particular, ¿es esta especie de roedores, hay una especie o subespecie de roedores que ha desarrollado esta estrategia o dijéramos, es posible encontrarla en muchas más especies, Bueno, en general, el fenómeno de la filopatría se encuentra distribuido ampliamente. En estos roedores pertenecientes al grupo de los heterómidos, se tiene el antecedente que sí existe. Tal vez no se han estudiado todas las poblaciones o todas las especies y en realidad no se sabe si existe en una especie X o en otra Y. En general se sabe que existe. Es por eso que nosotros estamos llevando a cabo este estudio para poder determinar si en esta población específica podemos encontrar algún elemento que nos diga si existe la presencia de filopatría. ¿Esto incluye algún censo o algo en particular? ¿Cómo se hace este estudio? El estudio fue a partir de otro estudio en el que nosotros estudiamos la parte estructural en términos genéticos de una población, en un heterómido que se llama Ketodipusicus, es su nombre científico. Y bueno, a partir de esto nosotros pudimos encontrar una gran variación genética entre linajes maternos. De aquí que nos surgió la idea, teniendo los antecedentes de filopatría en este grupo, de la extrema agresividad entre las hembras, y bueno, todo esto de la variación genética, se nos vino a la mente la idea de que posiblemente sea posible explicar la presencia de filopatría en poblaciones o en una especie cuando nosotros podamos encontrar una variación genética entre linajes maternos. Ya. Entonces, a partir de ahí surgió la idea, es algo que no se ha hecho en esta especie, en este grupo, en este género de roedores, que es el género Ketodipus, y entonces nos pareció interesante pues abordar este tema. Bueno, entonces da luz al conocimiento de la ciencia básica de la biología de estas especies, de su comportamiento, y seguramente, dijéramos, abona en mucho también a entender cómo estamos afectando o cómo podrían verse afectadas estas especies por el desarrollo del hombre en sus alrededores, por lo menos en el perímetro donde se pueden mover. Definitivamente. ¿No? Maestro, ¿alguna última observación de parte de usted, algún último comentario más que observación sobre el desarrollo de este trabajo? Sí, claro que sí. Pues este proyecto que nosotros estamos desarrollando se enfoca en solo una parte
de todo el conjunto de ideas, de conceptos que puede englobar lo que es la filopatría. Nosotros nos estamos dirigiendo a identificar agresividad, a identificar dominancia en estas hembras. Pero bueno, quedan en el aire muchas más preguntas, muchos más experimentos de acuerdo a cuestiones de su propia biología, de las constricciones ecológicas que existen en la actualidad hacia las poblaciones. Entonces, pues representa una pequeña parte para poder ampliar un poco el conocimiento en esta área. Pues enhorabuena, maestro. Sé que pronto estará, yo creo, muy pronto celebrando la entrega de su tesis, por tanto ya la conclusión de este grado. Que sí. Esperamos que sí. Agradecemos a nuestro público que ha seguido esta serie de entrevistas. ¿Y sabe por qué es importante? Porque descubrir que el talento de jóvenes está puesto en descubrir cosas como la relación que tiene la naturaleza hoy en día, o la biodiversidad y la naturaleza y la presión que el hombre hace sobre estos entornos naturales, siempre será algo importantísimo para poder equilibrar el conocimiento con esta realidad de los seres que nos rodean y que hacen finalmente posible la existencia del hombre. Así que nada más que agradecerle su tiempo, su talento. Gracias. Y felicitarlo. Pronto nos enteraremos de su graduación. Claro que sí. Y a usted, muchísimas gracias. Quédese con nosotros. Esta es solamente la entrevista. Hay muchos más minutos de esto que es Tiempo de Ciencia. Sí, a mí me gustaría saber ¿a qué retos se enfrenta el cultivo de camarón? El cultivo de camarón enfrenta diferentes retos. Uno de los más importantes son las enfermedades. El virus de la mancha blanca ataca al cultivo de camarón y cuando los camarones se infectan empiezan a tomar una coloración rojiza, empiezan a subir a la superficie por falta de oxígeno y después mueren. El virus de la mancha blanca no solamente infecta al camarón, eventualmente puede infectar a algunos otros crustáceos como cangrejos, como jaivas, como organismos del plancton, por lo cual puede vivir en el medio ambiente asociado a organismos silvestres. A la doctora Alejandra Nieto le gusta mucho ir al cine y participa en las actividades scout de sus niños. En el caso del cine, porque le relaja y se le hace increíble cómo los actores logran hacer tan convincentes sus caracterizaciones y cómo los cineastas logran recrear una ficción en la realidad. Los scouts con sus niños lo realiza porque es un excelente medio para enseñarles los valores, amor a la naturaleza y al prójimo. Alejandra quiso ser científica porque le asombraba la naturaleza. Le daba curiosidad entender los procesos que se daban en ella, la perfección que se logra y cómo dentro de ella los humanos la aprovechamos. Nieto Garibay piensa que su aporte a la ciencia es su trabajo de cada día, el escribir proyectos y artículos que le permitan difundir su trabajo y aportar algo a la comunidad científica, así como sus proyectos y experimentos, y de manera específica considera que su mayor aporte está en la línea de investigación de cultivo orgánico, su fisiología y el uso y elaboración de compostas. Ella es Alejandra Nieto Garibay y trabaja para usted. El hambre en cifras. 842 millones de personas no tienen lo suficiente para comer. Esta cifra ha disminuido en 156 millones desde 1990. La gran mayoría de personas con hambre, 827 millones, vive en países en vías de desarrollo, en donde el 14.3% de la población está desnutrida. Del total de personas con hambre en el mundo, alrededor de 252 millones viven en Asia y Oceanía, pero la tendencia es a la baja. Las mujeres constituyen un poco más de la mitad de la población mundial, pero representan más del 60% de las personas con hambre en el mundo. La desnutrición contribuye con la muerte de 2.6 millones de niños menores de 5 años, un tercio del total global.
En los países en desarrollo, 1 de cada 6 niños, casi 100 millones, tiene bajo peso. El 80% de los niños con retraso en el crecimiento viven en 20 países. Unos 66 millones de niños van a la escuela primaria con hambre en los países en vías de desarrollo, de los cuales 23 millones están en África. El Programa Mundial de Alimentos estima que se necesitan más de $3,000 millones al año para llevar alimentos a 66 millones de niños en edad escolar que sufren hambre. Dentro de los alimentos para el corazón encontramos el plátano, que después de la manzana es la fruta más consumida en el mundo. El plátano es una de las frutas más nutritivas y medicinales que existen. Destaca por su contenido en vitamina B6. Con 3 plátanos de tamaño mediano se obtiene la dosis diaria recomendada de esta vitamina para un adulto. Este fruto contiene cantidades significativas de vitamina C, B1, B2 y por supuesto vitamina E. Además, cuenta con pequeñas cantidades de serotonina, sustancia que realiza importantes funciones en el sistema nervioso, tales como vasodilatación arterial, inhibición de las sensaciones dolorosas de la médula espinal y sedación nerviosa. La digestión del plátano inicia en la boca. Por su contenido de almidón es difícil de digerir, especialmente cuando está verde, ya que puede provocar malestar estomacal. La forma ideal de consumirlo es crudo, ya que cocinado pierde la mayor parte de sus vitaminas. Este es Tiempo de Ciencia, le invitamos a consumir plátano. Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en los estudios de los alumnos de posgrado y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. El cultivo del camarón es una de las principales biotecnias que genera importantes derramas económicas tanto en México como en diferentes partes del mundo. Sin embargo, el cultivo del camarón se ha visto obstaculizado por la presencia de patógenos, sobre todo de origen viral, el virus de la mancha blanca. Existen diferentes estrategias para tratar de combatir y erradicar los efectos producidos por el virus. Están los inmunoestimulantes, probióticos, inductores de RNA de interferencia. El RNA puede producirse artificialmente. Sin embargo, esto incrementa los precios y no lo hace apto para su aplicación masiva. El objetivo del estudio de Ana Ruth Álvarez Sánchez es generar una cepa mutante de levadura que pueda acumular RNA específico contra el virus de la mancha blanca y evaluar su actividad antiviral en el camarón al incluirse en un alimento rico y balanceado. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad? Fascinante, ¿verdad? Tiempo de Ciencia le da las gracias por seguirnos, por dar clic también en nuestro canal oficial de YouTube. Por favor, suscríbase y así le podrán llegar todas las notificaciones de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.